No se preocupe por la salud de su madre, que será un esguince sin más, no tiene más importancia, ¿eh? No es mi madre. Es que de camino para acá me la he encontrado en la calle tirada. Me parece que se ha torcido el tobillo. Vengo por mí. Estoy enfermo. Tengo náuseas y vómitos y... Vale, pues vente conmigo. Sí. O sea, que agricultor. Sí. Bueno, yo antes era broker. ¿Y eras broker? ¿Y cómo has dado ese cambio tan radical de broker a vivir en el campo? Qué locura, ¿no? Sí. Bueno... La verdad es que tuve un episodio un poco desagradable en mi vida y, bueno, se murió mi mujer y, bueno, decidí cambiar un poco de aires. Alba acude al hospital acompañada por su novio Víctor, porque desde hace tiempo tiene vómitos y ha perdido bastante peso. Pues mi médico de cabecera me ha remitido al hospital porque llevo como unas semanas vomitando y he perdido un pelín de peso. Un pelín de peso no, cariño. Bastante. Antes tenías un aspecto más sano. Bueno, ¿sabes lo que hay que hacer? Sí, pedir unos análisis porque la paciente presenta una Vamos a ver. Antes de correr hay que andar, pequeño Padawan, ¿vale? Hay que hacer el reconocimiento. Pero es que tengo miedo a que los problemas de Alba se deba a que sufra una anorexia o algo parecido. ¿Pero has visto alguna prueba, algún indicio que te haga pensar eso? No, solo que está perdiendo bastante peso y a Alba eso ahora mismo no le parece un problema, sino todo lo contrario. Ya, bueno, mira, entiendo tu preocupación, pero creo que lo mejor es ver los resultados de las pruebas y vamos viendo poco a poco. Bueno, te cuento, ya tenemos los resultados de la radiografía de tórax. Y está bien. No hay nada normal, no hay cardiomegalia, ni tampoco hay signos de hipertensión, ni infiltrados pulmonares. La radiografía está bien. ¿Y qué cree que puede ser? A ver, la analítica de sangre todavía no ha llegado, pero no va a tardar porque he pedido los análisis de urgencia. Pero yo creo que puede ser una intoxicación por el producto que me has dicho que utilizas para fumigar. Así que necesito saber la composición exacta del fumigante. Lo ideal sería que alguien se acercase a tu casa y trajese el fumigante al hospital. Ya. Unas horas después, Daniel Vizcaíno, el suegro de Isaac, llega al hospital con el fumigante con el que el agricultor podría haberse intoxicado. Bueno, ya le he dado el desinfectante a la doctora. Si no necesitas nada más, yo... Muchas gracias, Daniel. De verdad, muchas gracias por el favor. ¿Cómo estás? Te veo bien. Sí, tengo bastante mejor aspecto que tú y eso que tengo el doble de años que tú. Ya. Pero claro, con la vida que llevas. Bueno, Daniel, de verdad, vamos, Ya sabes que dejé esa vida cuando se murió Elena. Mira, Elena fue tonta. Si no se hubiera dejado deslumbrar por tus promesas de dinero, de posición social, ahora mismo estaría viva. Daniel, por favor, te pido, no quiero discutir, ¿vale? Te lo pido, por favor, no sé qué producto puede ser porque solo he utilizado este. Es que empezamos a barajar la opción de que no se trate de una intoxicación. Porque además en los análisis de sangre hemos visto que tienes una alteración hepática y tu estado general también parece que está empeorando. Doctora, no sé qué me pasa. Me noto los latidos del corazón muy rápido. Vale, tranquilo. Me noto muy... Tranquilo, vamos a hacer un electro. Por favor, quédate callado. Tienes una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, 170 latidos por minuto. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Es que el corazón va arrítmico. Voy a buscar un cardiólogo, ¿vale? La función tiroidea es normal y los análisis descartan patología infecciosa, presencia de parásitos en las heces, diabetes. Vale, muy bien. Entonces, llegados a este punto, ¿tú qué harías? Pues probaría con una endoscopia digestiva alta. Vamos a ver, Alba, ¿ahora mismo tienes sensación de que quieres vomitar? No. ¿No? ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando se nos plantean estos casos nunca se puede descartar un trastorno alimentario. Así que quería proponerte si te apetecería ver a uno de nuestros psicólogos del centro. No, yo no tengo ni anorexia, ni bulimia, ni nada de eso. Por favor, haz caso al doctor. Se lo has dicho tú, ¿no? No. Que te he dicho 1000 veces que si estoy adelgazando y vomitando el motivo no es ese. Salga un segundo, por favor. Tiene que estar fuera. De verdad. Te puedes ir, de verdad, Daniel. Voy a salir, pero no me iré del hospital hasta que te pongas bien, ¿de acuerdo? Oye, la exploración no hemos encontrado nada extraño, ¿vale? ¿Qué tal estás tú? Más o menos como estos días. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, dime. ¿Me quedan más pruebas o ya he hecho todas? Pues tendremos que hacer un estudio del tránsito esófago-gastroduodenal, ¿vale? ¿Más? Sí. Esto es más largo que un día sin pan, ¿eh? Ya lo sé. Pero bueno, tiene una cosa buena. Como has venido en ayunas para la endoscopia, aprovechamos y te hacemos la prueba ya. Vale. ¿Cómo está? Pues no ha mejorado. Creo que nos hemos equivocado y podría tener una hepatitis viral aguda. Os dejo para que habléis. Voy a preparar las pruebas pertinentes. Gracias.
Daniel, yo lo siento. Sé que no te lo he dicho nunca, pero lo siento de verdad. Siento mucho lo de Elena. Te juro que preferiría haber muerto yo que no ella. Creo que ya sé cuál es el origen de tus síntomas. ¿De verdad? Sí. O sea, que haberme tomado la papilla esa asquerosa ha servido para algo, ¿no? Sí, sé que sabe muy mal, pero gracias a esa prueba hemos visto que tienes una compresión en el duodeno. ¿Y eso qué es? Vale, ahora lo entiendo mucho mejor. Lo que pasa es que para confirmarlo del todo tengo que hacer otra prueba más. Vale, ya sé que es una pesadilla, pero bueno, es un angiotac. Estoy casi seguro de qué es lo que te estoy contando, pero prefiero hacer la prueba. Esto es como un bonus, ¿no? Cuando te crees que te has pasado todos los niveles, te queda uno más. Pues en tu caso parece que sí. Me gustaría que te quedaras ingresada esta noche para hacer el angiotac mañana por la mañana. ¿Vale? ¿Qué tal estás? Regular, aunque el doctor me está tratando muy bien. Ya me he dado cuenta. No empieces, ¿eh? Alba, dime la verdad. ¿Qué? A ti te gusta ese médico, ¿no? Que no me gusta ese médico, ¿pero qué me estás diciendo? Que me lo puedes decir, de verdad. Ay, Dios mío, estás muy pesado, ¿eh? Estás muy paranoico. Yo no puedo, ¿eh? Necesito que nos demos un tiempo. Ya, sí, ya me lo imaginaba. Y lo entiendo, ¿eh? Tú puedes ser feliz. Bueno, te cuento, la operación ha ido perfecta, ¿vale? Y ya sabemos que la enfermedad que tienes se llama... Síndrome de Wilkie. Es lo que sucede cuando las arterias aorta y mesentérica superior pinzan el duodeno. Muy bien. Sí. ¿Quieres que llamemos a alguien? No, mis padres trabajan mucho y están de viaje. Vale. Bueno, tal vez tu novio. Que va, he hecho un format C, 2 puntos. ¿Qué? Vamos, que quiero empezar desde cero. Después de sufrir un shock cardiogénico, la doctora Ortega ha decidido que Isaac sea trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital. Diana, ya tengo los resultados de las últimas pruebas y tiene una insuficiencia cardíaca grave. Le voy a administrar dobutamina para incrementar el rendimiento del corazón y noradrenalina. Vale, no, pero espera, porque no es solo eso. Es que los últimos análisis indican que tiene una miocarditis fulminante, con fallo multiorgánico. Pues en su estado sobre podemos poner un dispositivo de asistencia ventricular. Le voy a poner en la lista de trasplantes de corazón por si su evolución no fuera la esperada. Ya, espero que responda al tratamiento. ¿Qué tal estás? Bien. Esas pintas... Pues que tenías razón, Alba, cariño. Que había cambiado y ya no era el mismo Víctor de antes. Pero te prometo que voy a hacer lo imposible para volver a estar contigo. Mira. Mira. Me he apuntado al gimnasio. Voy 2 días por semana. Y he dejado de comer hamburguesas, patatas fritas, gominolas, todas esas cosas que a ti no te gustan. ¿Qué dices? ¿Por qué te ríes? Tú eres tonto, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque yo no quiero que tú cambies ni te transformes ni hagas cosas raras de irte al gimnasio. Que yo quiero que me quieras tal y como soy y yo quererte tal y como eres. Y que si estoy más gorda, pues estoy más gorda. Y si estoy más flaca, que no te obsesiones ni te rayes. Que casi te cargas la relación. Daniela, Isaac ha sufrido un fallo multiorgánico por una miocarditis fulminante. Y no hemos podido hacer nada por salvarle la vida. Que ha muerto. Lo siento. Bueno, él y yo no teníamos mucho trato desde que me murió mi hija y me alegro de que por lo menos me haya pedido perdón después de tanto tiempo.